Hola a todos, el día de hoy vamos a hacer un repaso al curso de física. Vamos con la primera pregunta, nos dice: un péndulo cónico se forma por el movimiento de una esfera de masa de 50 gramos, electrizada con una carga eléctrica de menos 6 microcoulombs. La esfera gira en torno a un eje vertical que pasa por el punto de suspensión de una cuerda aislante de longitud de 20 centímetros en la región de un campo eléctrico uniforme cuya intensidad tiene la magnitud de 5 por 10 a la 4. Luego, determinar con qué rapidez angular debe girar la esfera para que la cuerda forme un ángulo de 37 grados con el eje vertical. Y el dato que nos dan es que la gravedad vale 10. Y aquí tenemos justamente el gráfico. Vemos que acá está la carga, ahí tiene la masa, y acá está la rapidez angular que nos pide. Justamente el campo eléctrico va hacia abajo en esa dirección. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros tenemos ya en esa parte del gráfico desarrollado, y acá tenemos el peso. ¿Qué sucede? En el peso tenemos algunas fuerzas que hay que explicar. Primero, acá en esta esfera, ¿no? Primero es el peso, que es esto de acá. Va hacia abajo. La dirección es una flecha que va hacia abajo. Esa es la fuerza. Luego, la tensión de la cuerda es esta. Pero esa tensión forma un ángulo de 37 grados y se divide esta tensión en dos, en dos fuerzas. Una que va hacia arriba y otra que va hacia allá, al costado. Ahora, la que va hacia arriba es la tensión por el coseno de 37, la que va al costado es la tensión por el seno de 37. Listo. Luego, como nosotros podemos observar acá en este triángulo notable, nos damos cuenta de algo muy importante. Es 37 grados, todo esto mide 20. Esta parte de acá debe medir 12, quiere decir que el radio es 12 centímetros. Es un dato muy importante. Luego nos damos cuenta que ya hemos dividido esta tensión, esta fuerza, y hay una fuerza que va hacia arriba, que es el valor absoluto de esta carga por justamente el valor de la intensidad del campo que acá nos dan. Listo. Luego de eso, ¿qué hacemos? Simplemente ya hemos descompuesto todo lo que, las fuerzas que están interactuando justamente sobre esta carga, y nos damos cuenta que hay justamente primero un equilibrio. ¿Qué sucede? Estas dos fuerzas de arriba serán igual a la fuerza de abajo. Quiere decir que esta tensión por el coseno de 37 más esta otra fuerza es igual al peso. Simplemente reemplazamos los datos y operamos y la tensión nos sale 0,25. Luego, en el otro extremo, ¿no? Esta fuerza de acá es una fuerza centrípeta y es una fórmula de la masa por la aceleración centrípeta. Esta tensión, justamente esa fuerza era la tensión por el seno 37, es igual a la masa por la aceleración centrípeta, es la velocidad angular al cuadrado por el radio. Reemplazamos los datos. Vean ustedes, la tensión la tenemos acá. Listo. El seno 37 es 3/5. La masa hay que pasarlo a kilos. La velocidad angular es lo que queremos. Y el radio es 12 centímetros, hay que pasarlo a metros. Operamos y nos sale 5 radianes por segundo. La letra E es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Determinar el peso de la esfera con carga negativa, que es 10 por 10 a la menos 6 coulombs, de tal modo que frente al campo eléctrico uniforme de magnitud de justamente 4 por 10 a la 5 mantenga una posición indicada en la figura. Entonces, vean ustedes, nosotros tenemos acá un ángulo de 30, acá es otro ángulo de 30 y acá está la carga y acá hay una tensión. Entonces, pero pasa algo bien curioso. La dirección justamente va hacia allá. En este caso va a haber una fuerza que es contraria. Esa fuerza contraria es la que vemos acá. Esa fuerza es justamente la carga por la intensidad del campo eléctrico. Ahora, vean ustedes, este ángulo se ha trasladado hasta acá y este ángulo se traslada hasta acá. Listo. Acá tenemos la tensión, acá tenemos la fuerza que hemos aplicado, la carga y la intensidad. Tenemos de datos la carga y la intensidad, el peso, que es justamente lo que queremos hallar. Luego de eso, esta fuerza se descompone en dos elementos, una que va hacia acá y otra que va hacia acá. Esta fuerza se compone en dos elementos, una que va hacia acá y la otra que va hacia allá. Entonces,
Vean ustedes, esta fuerza, justamente las dos fuerzas ya se eliminan, nos quedan cuatro fuerzas. Entonces igualamos esas cuatro fuerzas. Nos dará que la tensión por el seno de 30 es igual a la, digamos, a esta fuerza de acá por el coseno de 30. Luego en otro caso, la tensión por el coseno de 30 es igual al peso menos justamente esa fuerza por el seno de 30. Entonces dividimos estas dos ecuaciones y nos va a salir la tangente de 30 es igual a todo esto que estaba acá arriba, que son datos del problema. Coseno de 30 acá está, el peso que queremos hallar, estos dos datos, que esos dos valores nos da el problema. Los reemplazamos simplemente y por justamente nos pide el seno de 30 que es un medio. Operamos y el peso nos sale 10. La respuesta es la letra D. Vamos con la siguiente pregunta. Los condensadores son dispositivos eléctricos que almacenan carga y energía eléctrica. Según el tipo de dieléctrico que lleva, pueden ser de aire, de papel, plástico, cerámico, electrolítico o de mica. La figura muestra un arreglo de condensadores. ¿En qué relación están las capacidades equivalentes entre los terminales A y B del arreglo de condensadores cuando el interruptor S está cerrado y cuando está abierto? Entonces nos pide dos equivalencias entre los puntos A y B, pero en dos casos, cuando este interruptor está abierto y cuando está cerrado. Entonces, primero, cuando el interruptor S está cerrado, esto acá, entonces tenemos nosotros simplemente dos circuitos que son en este caso, digamos que se forman en serie. Primero acá, ¿qué hay que hacer? Sumamos 3 más 1, 4. Y el otro, 2 y 4 es 6. Cuando ya tenemos en serie, vean ustedes, entre punto A y B, cuando es condensador es una operación, es una fórmula que por ejemplo se pone 1 entre X es igual a 1 más 1, pero debajo se pone la carga A y la carga B. Se opera y listo. Este valor de A y B, por ejemplo, son justamente estos dos valores de los condensadores, 4 y 6. Se reemplaza acá y es lo mismo que vemos acá, es lo mismo. Y al final nos va a salir 2,4. Listo. Ese es en el primer caso. La carga equivalente, digamos en el primer caso. En el segundo caso, cuando el interruptor está abierto, ¿qué va a suceder? Bueno, cuando está abierto, simplemente lo que hay que hacer es nosotros estos dos valores, como está en serie, utilizar la fórmula que hemos explicado hace poco, 1 entre 3 más 1 entre 2, y todo eso nos va a salir justamente 1,2. En el segundo caso igual, 1 y 4 hacemos lo mismo, 1 entre 1 más 1 entre 4 es 1 entre X y operamos y nos sale 0,8. Luego cuando ya tenemos todo esto, como es justamente acá ya es en paralelo, simplemente se suman los dos valores, 1,2 más 0,8 nos sale 2. Entonces, en el primer caso tenemos 2,4, en el segundo caso tenemos 2. ¿Qué nos pide el problema? Una división entre esos dos valores, 2,4 entre 2, y todo eso nos sale 6 quintos. La respuesta es la letra D. Vamos con la siguiente pregunta. Los condensadores son dispositivos eléctricos que tienen la propiedad de almacenar la carga y la energía eléctrica, liberando esta carga y la energía de manera casi instantánea. Estos dispositivos se emplean en con diversas finalidades, por ejemplo para el flash de la cámara fotográfica. En la figura se muestra un arreglo de condensadores. Determina la energía total que se almacena en este arreglo si el voltaje justamente total es 10 voltios. En este caso tenemos esta figura, tenemos estos condensadores y justamente ¿qué hay que hacer? Primero, los condensadores, el total de estos condensadores equivalente. ¿Qué se hace? Primero acá se suma 10 y 20 es 30. Luego nos queda 30, 8 y 80 y 60. En esos tres valores, 30, 60 y 80, se usa la fórmula anterior. 1 entre 60 más 1 entre 30 más 1 entre 60 es igual a 1 entre X. Todo eso nos sale 16. Y 16 más 4 nos sale 20. Ya está. Luego, la fórmula, la energía que almacena el sistema de condensadores es un medio de la carga equivalente, que es esta, por el voltaje al cuadrado, el total. El voltaje era 10 al cuadrado de 100 y la carga equivalente es 20, todo eso por un medio y nos sale 1000. La respuesta es la letra A. Vamos con la siguiente pregunta.
Dos lámparas cuyas especificaciones son 960 watts y 120 voltios son conectadas en serie y el sistema se conecta a una fuente de 60 voltios. ¿Cuánta potencia consume el sistema de lámpara? Primero hay una fórmula, la potencia de velocidad por la intensidad. Los datos que nos da problema. 960 lo reemplazamos, es igual a 120 por I. La intensidad será 8 amperios. Luego la resistencia será 120 justamente entre 8 y nos sale 15. Ahora la resistencia total, como son 2, no es 15 sino es 30. Luego, si el sistema está conectado a una fuente de 60 voltios, entonces 60 voltios será igual a esta resistencia total 30 por la intensidad, y la intensidad será 2 amperios. La potencia es justamente la intensidad al cuadrado por la resistencia. Entonces será justamente esta intensidad al cuadrado, 2 al cuadrado 4, la resistencia total era 30 y operamos y nos sale 120. La respuesta es la letra D. Vamos con la siguiente pregunta. Se conoce como efecto Joule al fenómeno irreversible por el cual parte de la energía cinética de los electrones que circula por un conductor se transforma en un calor debido a los choques que sufren con los átomos del material de dicho conductor, elevando su temperatura. Para el circuito que se muestra en la figura, determine la potencia disipada por el resistor de 4, es decir, este de acá. Entonces vean ustedes. Ahora, ¿qué sucede? La intensidad va en esta dirección, entonces luego va por acá y luego va por acá. Entonces hay una intensidad 1, una intensidad 2. Queremos justamente analizar en esta parte de acá, es lo que nos pide el problema. Entonces, primero, la intensidad total es igual a todo esto, 14 voltios, entre la resistencia equivalente. La resistencia equivalente de todo esto será justamente 14 entre 3 y nos sale 3 amperios. Listo, eso es la intensidad total. Pero esa intensidad total justamente se va a dividir en estas dos intensidades. Nos interesa esto de acá. Entonces, ¿qué va a pasar? La intensidad 2 que nos interesa es igual a la intensidad total, que es 3, y justamente tenemos que operar acá estos dos valores, 8 y 4, y justamente hacemos lo mismo, operamos y nos sale 2. Entonces la potencia disipada en la energía de 4, es decir, acá será igual, la fórmula es la intensidad cuadrada por la resistencia, pero de este caso, entonces será ahí 2, que lo tenemos al cuadrado, por la resistencia que era 4, operamos y nos sale 16. La respuesta es la letra E. Esperamos que les haya gustado este video, esperamos sus comentarios, sus sugerencias, y les invitamos a que se suscriban a este canal para que puedan ver todos los videos que tenemos para ustedes. Gracias a todos.